Ok, muchachos, entonces vamos a continuar con el problema único, el problema tipo parcial, el cual dice así: el disco homogéneo de centro A, radio R y peso P, rueda en la superficie horizontal fija a tierra. Al centro del disco se articula la barra AB de longitud 4R y peso despreciable, importante, peso despreciable, cuyo extremo B se conecta a un collar de dimensiones despreciables y peso P, que desliza a lo largo de la guía vertical lisa EE fija a tierra. Si el sistema parte desde el reposo de la configuración mostrada, donde la barra forma 60 grados con la vertical y se mueve por la acción de la fuerza horizontal hacia la derecha de magnitud constante P raíz de 3 aplicada al centro del disco, determine para el instante donde la barra se hace vertical a el vector velocidad del centro de masa de la barra respecto a tierra, y B, el vector velocidad de la partícula del disco que tiene la mayor velocidad respecto a tierra. Entonces, como siempre, lo primero que hacemos es dibujar la posición final, que en este caso, esta que vemos acá, esto es la posición inicial, ¿sí? Donde gracias a la aplicación de una fuerza F aplicada en el centro de masa del disco, el disco comienza a rodar y justamente cuando llega a esta posición, cuando llega a esta posición donde la barra se hace vertical, justamente allí es donde me están mandando a preguntar estas dos cosas que ven acá, que es el vector velocidad del centro de masa de la barra y el vector velocidad de la partícula del disco que tiene mayor velocidad. ¿Sí? Entonces recordemos siempre dibujar la posición inicial y la posición final. ¿Ok? Entonces luego de esto vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces en el caso de la barra, muchachos, ¿cuáles creen ustedes que son las fuerzas que actúan en el caso de la barra? Ok, entonces, fíjense algo. Eh, Entonces, acá tenemos, en la posición final, tenemos acá un vínculo. Entonces, colocamos las dos reacciones, C1 y C2, ¿sí? Entonces, vamos a tener una normal. A ver, no, acá no, esta normal no va acá. Ok, un segundo. Ahí esto no lo tenemos acá. Entonces, vamos a tener las reacciones C1, C2 y vamos a tener el peso P, que lo vamos a colocar acá en el anillo. Recordemos que el enunciado me dice que el anillo tiene peso P, el collar. El collar tiene peso P. Y podemos dibujar, importante, podemos dibujar el diagrama de cuerpo libre de la barra en conjunto con el collar, solo y necesariamente solo porque la barra tiene peso despreciable. Entonces el centro de masa de todo esto se concentra en el collar, que tiene peso P. Pero si el enunciado me dice que la barra tiene peso 2P, tengo que hacer los diagramas de cuerpo libre, cada uno por separado, ¿ok? Entonces, en el caso del disco, muchachos, vamos a tener las mismas reacciones C1 y C2, pero en sentido contrario. También vamos a tener la fuerza de roce porque rueda, vamos a tener la normal y la fuerza F aplicada. Importante, a muchos se les olvida siempre esta fuerza F. Entonces, eh, como hablamos de un problema que parte de una posición inicial a una posición de interés o final, entonces vamos a aplicar la tercera ecuación universal, que no es más que el trabajo total del sistema va a ser igual a K final menos K inicial. Como parte de reposo, K inicial es cero. Entonces vamos a ver cuáles son las fuerzas que me hacen trabajo. En el caso del disco, muchachos, ¿el peso hace trabajo? No, porque es perpendicular al desplazamiento. ¿La normal hace trabajo? No, por la misma razón mencionada anteriormente. ¿La fuerza de roce hace trabajo? No, porque actúa en una partícula cuya velocidad es nula. Las reacciones en los vínculos hacen trabajo, sí, pero no las colocamos porque se anulan. Entonces, lo único que me hace trabajo en el caso del disco es la fuerza F,
y me va a quedar F, yo acá le coloqué F por X. ¿Quién es X? Es lo que se desplaza el centro de masa. ¿Por qué? Recordemos que esa fuerza F está aplicada en el centro de masa. ¿Por qué positivo? Porque la fuerza F va hacia la derecha y el desplazamiento es hacia la derecha. Como ambos van en el mismo sentido, entonces es positivo. Entonces, en el caso del disco, lo único que me hace trabajo es la fuerza F aplicada en el centro de masa. En el caso de la barra, lo único que me hiciera trabajo en tal caso pudiese ser el peso de la barra. Pero entonces, como no hay peso, entonces en la barra no hay nada que me haga trabajo. Sin embargo, fíjense que me dan como dato el peso del collar, del collar. Entonces, esta distancia que ven acá, h, es lo que se desplaza el collar desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, en ese caso me queda P por H. ¿Por qué positivo? Porque el desplazamiento vertical es hacia abajo y el peso es hacia abajo. ¿Sí? Entonces, por eso es positivo. Entonces, ahora vamos a calcular esas distancias. Entonces, en el caso de la barra, para conseguir X, fíjense que acá, muchachos, tenemos este triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué conozco yo del triángulo rectángulo? Conozco 4R, que es la longitud de la barra, y conozco este ángulo que me lo dan de dato. Entonces, si yo aquí aplico seno de 60 es cateto opuesto, que viene siendo X, sobre 4R sobre hipotenusa, y aquí podemos despejar X. Entonces, fíjense que bastante sencillo. Aquí ya tenemos entonces X, muchachos. Ahora, vamos a calcular H. ¿Cómo hacemos para calcular H? Entonces, en ese caso, muchachos, vamos a aplicar la misma fórmula pero con coseno y vamos a determinar esta distancia A. Vamos a calcular esta distancia A, que si se dan cuenta, A es la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿sí? Eso es A. Entonces, fíjense algo, en la posición final, esta distancia es 4R. ¿Por qué es 4R? Porque es la longitud de la barra. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la posición final, en la posición de interés, si yo a 4R le resto A, ¿qué es lo que me queda? H. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero primero vamos a calcular A. Entonces, para calcular A, aplico coseno de 60, que no es más que catetos adyacentes entre hipotenusa, despejamos A y nos da que A es igual a 2R. Entonces, 4R es todo esto que está acá, ¿no? Pero, ¿quién es H? ¿Qué es lo que me interesa? H es 4R, como lo dije anteriormente, 4R menos A. Entonces, 4R menos A es H. Y finalmente nos queda que H va a ser igual a 2R. Entonces, luego de eso, lo que hacemos es simplemente sustituir en esta ecuación, sustituimos X y sustituimos H, y nos queda que el trabajo total del sistema va a ser igual a 8PR. Luego de eso vamos entonces a determinar los K. Entonces, en este caso, vamos a tener el K del disco y el K del anillo. ¿Por qué no tenemos el K de la barra? Porque la barra tiene peso despreciable. O sea, si es despreciable, lo aproximamos a cero. Y recordemos que las K, todos sus términos dependen de masas o de pesos. Entonces, en este caso no existiría una K final para la barra, pero sí para el disco y para el anillo. Entonces, en el caso del disco, muchachos, como rueda, quiere decir que el CIR está aquí lo vemos, vamos a dejar entonces K final en función del CIR. Y entonces me quedaría este término. Ya sabemos que tenemos una K final largota, pero dependiendo de dónde apliquemos la K final, se nos va a reducir ese término. Y nos queda este término que vemos acá. Entonces, si ese término lo desarrollamos,
nos queda que K final es igual a 3 cuartos de PG R cuadrado por omega 2,1. Y en el caso del anillo, el movimiento del anillo es traslación pura, por tanto, las velocidades angulares son cero y me queda nada más este término que está acá. ¿Sí? Entonces, lo único que vamos a hacer es simplemente sustituir. Vamos a sustituir, muchachos. Y entonces, si se dan cuenta, me queda esta expresión que está acá. Pero hay un dato muy importante. Inicialmente no conocíamos el vector velocidad o la velocidad de V1. Pero si nosotros intentamos determinar el CIR de la barra en la posición final, todos se dan cuenta que V en la posición final es el centro instantáneo de rotación. Entonces, si V en la posición final es el centro instantáneo de rotación, ustedes ya son unos expertos consiguiendo los CIR, entonces la velocidad de V en este instante es nula, y entonces directamente ya podemos acá, muchachos, despejar omega 2,1. ¿Sí? O sea, ya tenemos omega 2,1 como dato de esta ecuación. Entonces, ahora vamos a aplicar cinemática de cuerpo rígido. Entonces, tenemos la velocidad de A21 es igual a la velocidad de A31 por vínculo, sabiendo que A está acá, ¿no? Entonces, desarrollamos la velocidad de A21 aplicando rodadura y tenemos esto nos da esto. Desarrollamos la velocidad de A31 y la relacionamos con B porque sabemos que B es el CIR y entonces nos da esto. Y de esta ecuación, muchachos, entonces vamos a tener esta expresión donde me dice que omega 2,1 va a ser igual a 4 meses omega 3,1. Entonces, fíjense, omega 2,1, que es esto que está acá, ya lo conocemos. ¿De dónde lo sacamos? De esta ecuación. ¿Sí? Despejando simplemente esta ecuación omega 2,1. Omega 3,1. Si de acá despejamos omega 3,1, me queda un cuarto de omega 2,1, pero como ya conocemos omega 2,1, sustituimos y nos queda esto. Pero realmente, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es el vector velocidad de la partícula que se encuentra en el centro de la barra AB. Entonces, en ese caso, vamos a entonces conseguir ese vector velocidad simplemente aplicando las ecuaciones de cinemática de cuerpo rígido. Tenemos vector velocidad de G31. ¿Con qué partícula la relacionamos? La vamos a relacionar con B, que es el CIR de esa barra. Entonces, ya sabemos que la velocidad de B31 es 0 porque es CIR. Desarrollamos esta ecuación y bueno, finalmente me queda esto, que el vector velocidad de G31 es igual a esto que está acá. Y aquí solamente tenemos la magnitud y aquí lo tenemos expresado en función del vector. Cualquiera de las dos respuestas está perfectamente bien, ¿ok? Luego nos piden la partícula del disco que tiene mayor velocidad. En este caso, en la posición final, ¿cuál es la partícula del disco que tiene mayor velocidad? D. ¿Por qué? Porque es la que se encuentra más alejada del CIR. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Tenemos el vector velocidad de D21 que va a ser igual a omega 2,1 cruz y D. Aquí lo hice bastante directo, muchachos. ¿Ok? Aquí yo lo debía haber relacionado con el CIR, pero como sabemos que la velocidad en el CIR es cero, no la coloqué, más omega 2,1 cruz y D. Entonces desarrollamos esta ecuación, la desarrollamos, y aquí vamos a tener el vector de la velocidad de D21 y lo vamos a tener en magnitud. Y bueno, esto ha sido todo, muchachos. Entonces, cualquier duda, ya saben, escriban a los grupos de WhatsApp para que entonces entre todos se ayuden. Y bueno, siempre a la orden. Entonces, cuídense mucho y nos vemos entonces en la próxima clase.